Tema 8. Historia denominacional. Nuestra historia. 28 de junio. La interpretación de la profecía por parte de Miller Grupo Tusu. Para hoy tenemos a interpretación de la profecía por parte de Miller. Comencemos. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:20, 21. Miller estaba bien acompañado en su interpretación de las profecías. La interpretación profética se divide en tres escuelas principales. Los preteristas consideran que el cumplimiento profético tuvo lugar en algún momento antes o durante la redacción de un libro profético. Así, por ejemplo, el libro de Apocalipsis hablaría, fundamentalmente, de acontecimientos que habrían sucedido al final del siglo I de la era cristiana. El futurismo, una segunda escuela de interpretación profética, sostiene que la mayor parte de la profecía apocalíptica se cumplirá en un corto periodo de tiempo, justo antes de la segunda venida. La tan popular serie Left Behind, Dejados Atrás, de nuestros días, se basa en el futurismo. La tercera visión, el historicismo, considera que el cumplimiento de las profecías comenzó en la época del profeta, continúa a través del espectro de la historia y culmina en la segunda venida. La interpretación historicista de la profecía se ilustra mejor con Daniel 2, cuyo cumplimiento comienza durante la vida de Nabucodonosor y de Daniel, se extiende a través de los tres reinos subsiguientes que dominan el mundo mediterráneo, continúa a lo largo de las divisiones de Roma y alcanza su cumplimiento en el tiempo del fin, con la llegada del reino de Dios. Las visiones de Daniel 7, 8, 9 y 10 al 12 reproducen exactamente el modelo historicista, al igual que Apocalipsis 12, que traza la historia mundial desde el tiempo de Cristo niño hasta el tiempo del fin, en el versículo 17. Y así sienta las bases para los acontecimientos finales que se desarrollan en los capítulos 13 al 22. Maile era historicista, así como la iglesia primitiva y casi todos los intérpretes protestantes desde mediados del siglo XIX. El futurismo y el preterismo, si bien captan aspectos importantes de la profecía bíblica, no tuvieron mucha presencia en el estudio apocalíptico hasta la reforma de Martín Lutero, cuando ciertos expositores de la iglesia dominante buscaban escapar de lo que consideraban como interpretaciones historicistas problemáticas de temas como el gran dragón escarlata y la ramera de Babilonia. Los últimos años del siglo XIX y el siglo XX fueron testigos de una oleada de futurismo y preterismo, en parte como respuesta a las falas percibidas en el millerismo. Pero, las falas del adventismo millerita no han cambiado la perspectiva historicista obvia de Daniel 2, o incluso del principio día por año, que se encuentra tan cimentado en Daniel 9 que los traductores de la Revised Standard Version tradujeron el versículo 24 como 70 semanas o años, a pesar del hecho de que el hebreo solo reza 70 semanas. El agregado era necesario incluso para personas que no creían en la profecía predictiva, si iban a dar algún sentido a una profecía que pretendía extenderse desde la época de la restauración de Jerusalén hasta el Mesías. Análisis de cada párrafo para extraer lecciones contemporáneas. Versículo clave. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1 y 20, 21. Análisis. Párrafo 1. Miller estaba bien acompañado en su interpretación de las profecías. La interpretación profética se divide en tres escuelas principales. Los preteristas consideran que el cumplimiento profético tuvo lugar en algún momento antes o durante la redacción de un libro profético. Así, por ejemplo, el libro de Apocalipsis hablaría, fundamentalmente, de acontecimientos que habrían sucedido al final del siglo I de la era cristiana. Pregunta: ¿cuál es la perspectiva preterista sobre el cumplimiento de las profecías? Respuesta: los preteristas consideran que el cumplimiento profético tuvo lugar en algún momento antes o durante la redacción de un libro profético. Por ejemplo, creen que el libro de Apocalipsis se refiere a acontecimientos que sucedieron al final del siglo I de la era cristiana. Párrafo 2. El futurismo, una segunda escuela de interpretación profética, sostiene que la mayor parte de la profecía apocalíptica se cumplirá en un corto periodo de tiempo, justo antes de la segunda venida. La tan popular serie Left Behind, Dejados Atrás, de nuestros días, se basa en el futurismo. Pregunta: ¿qué sostiene la escuela de interpretación futurista sobre las profecías? Respuesta: el futurismo sostiene que la mayor parte de la profecía apocalíptica se cumplirá en un corto periodo de tiempo, justo antes de la segunda venida de Cristo. Párrafo 3. La tercera visión, el historicismo,
considera que el cumplimiento de las profecías comenzó en la época del profeta, continúa a través del espectro de la historia y culmina en la segunda venida. Pregunta: ¿cómo interpreta el historicismo el cumplimiento de las profecías? Respuesta: el historicismo considera que el cumplimiento de las profecías comenzó en la época del profeta, continúa a lo largo de la historia y culmina en la segunda venida. Párrafo 4. La interpretación historicista de la profecía se ilustra mejor con Daniel 2, cuyo cumplimiento comienza durante la vida de Nabucodonosor y de Daniel. Se extiende a través de los 3 reinos subsiguientes que dominan el mundo mediterráneo. Continúa a lo largo de las divisiones de Roma y alcanza su cumplimiento en el tiempo del fin, con la llegada del reino de Dios. Las visiones de Daniel 7, 8, 9 y 10 al 12 reproducen exactamente el modelo historicista, al igual que Apocalipsis 12, que traza la historia mundial desde el tiempo de Cristo niño hasta el tiempo del fin, en el versículo 17. Y así sienta las bases para los acontecimientos finales que se desarrollan en los capítulos 13 al 22. Pregunta: ¿qué modelo sigue la interpretación historicista de las profecías en el libro de Daniel y Apocalipsis? Respuesta: la interpretación historicista sigue un modelo en el cual el cumplimiento de las profecías comienza en la vida de Nabucodonosor y Daniel, se extiende a través de los reinos sucesivos, continúa con las divisiones de Roma y culmina en el tiempo del fin con la llegada del reino de Dios. Este modelo se reproduce en las visiones de Daniel 7, 8, 9, 10 al 12 y Apocalipsis 12 al 22. Párrafo 5. Miller era historicista, así como la Iglesia primitiva y casi todos los intérpretes protestantes desde mediados del siglo XIX. El futurismo y el preterismo, si bien captan aspectos importantes de la profecía bíblica, no tuvieron mucha presencia en el estudio apocalíptico hasta la reforma de Martín Lutero, cuando ciertos expositores de la Iglesia dominante buscaban escapar de lo que consideraban como interpretaciones historicistas problemáticas de temas como el gran dragón escarlata y la ramera de Babilonia. Los últimos años del siglo XIX y el siglo XX fueron testigos de una oleada de futurismo y preterismo, en parte como respuesta a las falas percibidas en el millerismo. Pregunta: ¿cuál fue la postura de Miller y de la Iglesia primitiva respecto a la interpretación de las profecías? Respuesta: Miller y la Iglesia primitiva eran historicistas, al igual que casi todos los intérpretes protestantes desde mediados del siglo XIX. Aunque el futurismo y el preterismo captan aspectos importantes de la profecía bíblica, no tuvieron mucha presencia en el estudio apocalíptico hasta la reforma de Martín Lutero. Párrafo 6. Pero, las falas del adventismo millerita no han cambiado la perspectiva historicista obvia de Daniel 2, o incluso del principio día por año, que se encuentra tan cimentado en Daniel 9 que los traductores de la Revised Standard Version tradujeron el versículo 24 como 70 semanas o años, a pesar del hecho de que el hebreo solo reza 70 semanas. El agregado era necesario incluso para personas que no creían en la profecía predictiva, si iban a dar algún sentido a una profecía que pretendía extenderse desde la época de la restauración de Jerusalén hasta el Mesías. Pregunta: ¿cómo ha influido el adventismo millerita en la perspectiva historicista de las profecías? Respuesta: a pesar de las fallas del adventismo millerita, no han cambiado la perspectiva historicista de Daniel 2 ni el principio día por año, especialmente en Daniel 9. Los traductores de la Revised Standard Version incluso tradujeron 70 semanas como 70 semanas o años, para dar sentido a la profecía que pretendía extenderse desde la restauración de Jerusalén hasta el Mesías. Conclusión. El análisis de la interpretación de las profecías según Miller revela que su enfoque historicista ha sido una perspectiva consistente y profunda en el estudio apocalíptico, especialmente entre los intérpretes protestantes. Esta escuela de interpretación traza el cumplimiento de las profecías a lo largo de la historia y culmina en la segunda venida de Cristo, destacando la coherencia de las Escrituras y el poder de la profecía predictiva. Invitación. Te invitamos a seguir profundizando en el estudio de las profecías bíblicas con el Ministerio Conéctate a Jesús de Panamá. Acompáñanos en la próxima meditación y en nuestros estudios regulares para fortalecer tu fe y comprensión del mensaje profético de Dios. No te lo pierdas.
Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos.